Si bien el Arsenal es ese equipo que lo amas, lo odias o simplemente te burlas de él. Porque últimamente han pasado cosas que nadie se explica. Porque cuando parece que por fin aprendió, siempre pasa algo. Temporadas que arrancan con discursos de grandeza, gastándose millonadas en cada verano, con la ilusión de siempre, pero diciendo algo que siempre escuchamos todos los años. Este año sí es. Y parece que este año va a volver a suceder. Y cuando llega el momento importante, pasa lo mismo de todas las temporadas. No importa si es en Premier, en Copas o en Champions, el Arsenal tiene ese ADN de ser pecho frío. Y por eso, hoy vamos a repasar las mayores pechofriadas del Arsenal a lo largo del tiempo. Empezamos por la cual probablemente sea la peor de todas. El Arsenal llevaba años sin competir de verdad por grandes cosas, había mejorado, había vuelto a Europa, pero nadie los veía como un equipo capaz de sostener una temporada entera peleando por el título, hasta que llegó la temporada 2022-2023. Desde el inicio, el Arsenal empezó a construir una narrativa peligrosa, de la que nadie estaba preparado. Arrancaron la Premier con una regularidad impresionante, ganaban partidos complicados, imponían su ritmo en el Emirates y sumaban puntos mientras otros fallaban. Durante semanas, la tabla mostraba algo impensado. El Arsenal era líder con ventaja sobre el City hace más de 8 puntos. Tuvieron más de 200 días como puntero en la Premier League. Todo era increíble, todos los veían campeones. Y cómo no ver a tu equipo campeón, le ganaste al Manchester United, le diste pelea a Liverpool en Anfield, solo faltaban los duelos claves contra el City, que era el que definía la Premier League. El Arsenal venía con una ventaja casi de 10 puntos sobre ellos. La sensación era clara, el equipo no solo jugaba bien, también sabía ganar. Pero la temporada empezó a girar en partidos muy concretos. El empate en Anfield fue una buena sensación, pero también fue el primer aviso serio. El Arsenal llegó a ir ganando 2-0 un partido que tenía controlado y se lo dejó empatar. Muestras de que el Arsenal no se había ido, seguía siendo el Arsenal. No solo llegó el resultado, fue como ocurrió. Luego llegó un empate contra el West Ham, otra vez desperdiciando una ventaja de 2 goles, 2 partidos seguidos donde el Arsenal tuvo la oportunidad de ponerse a favor y no supo cerrarlo. Presión sobre el Arsenal empezó a notarse demasiado, los nervios, los errores, el empate contra el último de la tabla, que era el Southampton, fue un golpe durísimo. Era un partido para superarse ellos mismos, para seguir en la tabla como puntero. Pero el Arsenal demostró que era el Arsenal y hubo un momento donde tocó el partido importante de la temporada. Fue el enfrentamiento más esperado probablemente del año. El Arsenal era uno de los mejores equipos del mundo y el City, pues era el City. Con mucho para ganar y también mucho para perder, el City se enfrentó al Arsenal en el Emirates con un partido que perdió el Arsenal 3-1. De total, el Arsenal perdía todas las esperanzas ya. El City se acercaba mucho más aún al Arsenal, que aún tenía una ventaja como de 6 puntos, pero llegó el otro enfrentamiento. El City contra el Arsenal en el Etihad. El City pasó por encima del Arsenal sin contratiempos, sin ni siquiera dudar. El Arsenal pasó de estar primero en la Premier League 200 días a estar segundo. Y obviamente esa Premier la terminó ganando el City. Una decepción y una frustración en los jugadores del Arsenal, que hasta yo me lo podría imaginar, de estar primeros más de 200 días a perder la Premier en las últimas jornadas. Un suceso que marcó definitivamente al Arsenal en todo el procedimiento del crecimiento con Arteta. Y aún más, fue una decepción para toda la historia y el conjunto Gunner. En la temporada 2024-2025, el Arsenal era uno de los favoritos para llevarse la orejona. Después de tanto tiempo, el Arsenal era verdaderamente un candidato serio. Fichajes, una ilusión y un planteamiento de Arteta que era diferente a los anteriores. Pero aún así, pasó lo mismo de siempre. Pero antes, el Arsenal quedó tercero en la fase regular, o sea en la liga de la Champions League. Al Arsenal se lo veía como ese equipo competitivo, pero también dejaba dudas hasta que llegaron los octavos de final contra el PSV, el equipo holandés. El Arsenal le clavó un 7-1 en Holanda y aún peor, le metió 9 en el global. O sea, el Arsenal era un candidato total. Marcar 9 goles a tu rival era algo increíble, pero llegó el momento más duro de la temporada. Enfrentaba al Arsenal con el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.
El Madrid, que no venía una buena campaña en general, y el Arsenal, que estaba en uno de los mejores momentos de su temporada. Y aquí es donde comienza todo el humo del Arsenal esta temporada, porque sí, eliminaron al Madrid y le metió un 3-0 en la ida en el Emirates con doblete de Rice y unos goles que pasaron a la historia del fútbol. Dichos goles fueron nominados hasta el Puskás, los que para mí son los mejores goles que he visto de tiro libre en un partido. Llegó la vuelta y el Arsenal también le ganó el Madrid del túnel, pero llegó el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En la ida, en el Emirates, el Arsenal perdió con el PSG 1-0. Aún así, el Arsenal tenía toda la esperanza de clasificar en el Parque de los Príncipes, porque para mí, el Arsenal fue mucho mejor equipo en la ida, pero no fue suficiente en la vuelta. El París lo pasó por encima con un 2-1 contundente por el equipo de Luis Enrique, y así, el Arsenal concretaba otra decepción más en la temporada. No ganó absolutamente nada ese año, y peor aún, quedó eliminado en las semifinales de la Champions League, demostrando que nos vendieron humo una temporada más. El Arsenal de mediados del 2000 era un equipo respetado en Inglaterra, probablemente uno de los mejores del mundo con su máxima figura que era Henry, pero todavía tiene una espina clavada en Europa. Esa temporada de Champions League fue distinta desde el inicio, no eran los máximos favoritos, pero el equipo empezó a avanzar con una solidez que sorprendía, eliminaban rivales sin encajar goles, defendían bien y aprovechaban sus momentos. Poco a poco, el Arsenal fue construyendo algo histórico, partido tras partido, avanzaron hasta llegar a la final de la Champions League, en el cual se enfrentaban al Barcelona. Dicho Barcelona estaba en un momento increíble, el cual lo dirigía Frank Rijkaard, y su máxima estrella era Ronaldinho Gaucho. Estábamos en el prime viviente Ronaldinho y en el surgimiento de una de las mejores épocas del Barça, pero el Arsenal no salió intimidado, de hecho se puso en ventaja en el partido. En ese momento, el Arsenal solamente estaba a minutos de ganar su primera Champions League. Después de tanto tiempo, era la oportunidad perfecta, el equipo perfecto y la historia parecía escribirse para favor del equipo Gunner. Pero como siempre, pasó algo. La expulsión de Jens Lehmann. A partir de ahí, comenzó la catástrofe total para el equipo inglés. El Arsenal se replegó, renunció a atacar y empezó a resistir. Y el Barcelona obviamente comenzó a crecer. Remontó el partido con un Eto'o implacable. Y esa fue la oportunidad que el Arsenal perdió. El Barça salió campeón de la Champions. Y esa noche quedó la sensación de que el Arsenal había estado demasiado cerca, pero no supo sostener la victoria. Probablemente, más que pechofriada, esto fue una decepción y una tristeza a todos los hinchas Gunners, porque fue la vez que casi tocan el cielo, pero se atravesó el Barcelona de España. Probablemente, esta sea la temporada que para muchos define al Arsenal moderno. La Premier League 2015-2016 fue caótica en total. El Arsenal tuvo la oportunidad de ser campeón, porque el Chelsea se hundió, el Manchester United era un equipo totalmente irregular y el Manchester City no fue un equipo dominante. En medio de todo eso apareció un personaje que nadie se lo esperaba, el Leicester City de Jamie Vardy. Pero el Arsenal estaba ahí, tenía la experiencia, la expectativa, tenía los jugadores consolidados y tenía todo el camino despejado para ser campeón. Era el año perfecto, sabiendo que iniciaron la temporada ganando la FA Cup. El año parecía ser perfecto para el Arsenal, semana tras semana, era algo increíble, pero cada tropiezo de Leicester parecía una invitación para que el Arsenal tomara el control, y nunca lo hizo. Perdió puntos claves, cayó en partidos donde no podía perder, como por ejemplo el Leicester City, y nunca logró imponer autoridad. El Leicester siguió sumando, siguió avanzando, mientras el Arsenal se quedó con el conformismo. Terminó segundo, y cuando terminó la temporada, la sensación fue devastadora. Si no ganaste esa Premier League, ¿cuándo la vas a volver a ganar? El intento de ganar una nueva Premier League se quedó en eso, en un intento, porque sí, el Leicester quedó campeón imprevisto delante de todos. El Arsenal se recuperó de un mal momento, pero no pudo lograr lo que soñaba desde hace 10 años. La temporada 2018-2019 del Arsenal arrancó como una nueva era. Era el primer año sin Arsène Wenger. Después de más de 2 décadas, el club había apostado por Unai Emery,
para cambiar la historia del equipo. Había ilusión, había expectativa y sobre todo había una narrativa clara: volver a ser competitivos en Europa. En Premier League, el Arsenal tuvo una temporada muy regular, como siempre alternaba, pero hubo buenos tramos, con caídas que eran inexplicables, pero hubo una racha importante de partidos sin perder, que ilusionó a toda la afición. Mientras en la liga se caían, en Europa League el panorama era distinto. El Arsenal avanzaba rondas, eliminaba rivales y el camino se abría. Parecía perfecto. Se veía como el mayor favorito a ganar la Europa League. Poco a poco, ganar esa Europa League pasó de ser un plan B a convertirse en la gran oportunidad de la temporada y no acabar en una vergüenza. Y el destino quiso algo todavía más picante. La final sería contra el Chelsea, su máximo rival en Londres. No era cualquier final, era un derbi londinense en Europa, un título continental en juego, un pase directo a la Champions League y sobre todo, una lucha sobre la historia de Londres. La previa estaba cargada de ilusión. El discurso del Arsenal era claro, que quería ganar la final. Llegaba con Aubameyang, Lacazette, listos para dar el golpe. Muchos pensaron que de verdad este era el momento para salir de ese bache. Y bueno, llegó la final. Y también llegó el desastre. Desde que empezó el partido, el Chelsea fue muy superior, muy intenso, más ordenado y mucho más fuerte. El Arsenal nunca tomó el control del juego y cada gol del Chelsea era un golpe directo a la ilusión. El partido acabó 4-1 y no fue casualidad, fue un reflejo exacto de lo que pasó en la cancha. El Arsenal no solo perdió una final europea, perdió contra su máximo rival. Perdió la oportunidad de volver a la Champions y los hizo sin competir, en una noche donde estaba todo a su favor. Esa final no solamente fue una derrota, fue una humillación para su historia. Fue ver cómo una vez más todo el escenario era grande y el rival era directo para acercarse aún más a su punto, pero se desmoronó. Como siempre, la temporada terminó ahí, sin ningún título, sin clasificar a la Champions y como siendo siempre la burla de toda Inglaterra. Fue perder la final que no te podías permitir perder. Cuando juntas todas estas temporadas, todos estos momentos, todas esas caídas, el patrón es imposible ignorar. No solamente es una derrota aislada, no es un mal partido, no es una mala noche, es una historia que se repite una y otra vez. El Arsenal siempre llega hasta la puerta, pero nunca logra entrar. Siempre hace creer que su gente, que esta vez sí, pero cuando el fútbol deja de prometer y pasa a ser una realidad, toca cerrar la puerta en la que no pudiste entrar. Ha tenido generaciones distintas, entrenadores distintos, estilos totalmente diferentes, cambiando nombres, discursos, hasta momentos, pero el estadio y la sensación vuelve a ser la misma. Lo más duro no es que pierdan, sino lo más duro es cómo lo hacen. Tal vez el Arsenal seguirá compitiendo, seguirá lesionado, seguirá teniendo este talento, pero hasta que no rompa ese ciclo, hasta que no gane de verdad algo importante, esa etiqueta no se va a ir. Porque en el fútbol la memoria es cruel y al Arsenal, por ahora, la historia lo sigue alcanzando.